debería hacer el Estado y cómo pagar por ello. Es decir, esto se va a referir a si la economía tiene algo para decir acerca de este tema tan central en las discusiones, qué es lo que tiene que hacer el Estado y en todo caso, con qué recursos se va a financiar. Por supuesto que, de nuevo, recuerden, puede haber otras visiones de la filosofía política, moral, que lo lleven a uno a opinar que el Estado debería hacer esto o el Estado debería hacer aquello. Pero ¿qué es lo que dice o qué es lo que intentó hacer la economía o decir la economía al respecto? Y vamos a ver si tuvo éxito. Y a esta área de la teoría económica se la llama como teoría de las fallas de mercado. El argumento central es básicamente así. La teoría económica desarrolló una idea acerca de lo que sería el ideal de la eficiencia, es decir, cuál sería la situación más eficiente y perfecta que uno pudiera imaginar en una economía. Y esa situación, en un mercado en particular, se le llamó equilibrio, el punto de equilibrio en el cual se encuentran la oferta y la demanda. La cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Tal vez alguno de ustedes vamos a utilizar un poquito esto, habrá hecho algún curso de economía, habrán visto, ¿cuántos de ustedes vieron ese gráfico de la oferta y la demanda? Ahora bastantes más, algunos lo han visto. Bueno, el único que tal vez vale la pena hacer, demanda y oferta, este punto, acá se mide precio, acá se mide cantidad, esta es demanda, esta es oferta, este punto de equilibrio es un punto óptimo en términos de eficiencia. Mejor no se podría estar. Esto requeriría una explicación, pero de pronto va a ser más larga. Ahora, si pensamos que en un mercado esta es la mejor situación, uno puede pensar también en un modelo ideal en el cual todos los mercados se encuentren en ese mismo punto. A eso en economía se llama el equilibrio general. Todos los mercados en ese punto. Y sería la situación algo así como el nirvana de la economía. Pero está claro que la economía luego, la economía real, no se encuentra en ese punto. Y de hecho debo decir que ya que hablé de los austríacos, eso es precisamente lo que Hayek empezó a señalar en la década de los años 30, a partir del cual se empezó a separar la escuela austríaca, diría, de la llamada escuela neoclásica, o incluso, ya que me preguntaron antes, de Chicago. Porque Hayek empezó a decir, la economía no puede alcanzar ese equilibrio general, porque ese equilibrio general requiere de conocimiento perfecto por parte de todos los participantes en el mercado. Es decir, todos deberían saber todo. ¿Para qué? Para que todos los mercados encajen precisamente lo que los vendedores querían vender con lo que los compradores querían comprar. Y eso no es así. El conocimiento es imperfecto, está disperso, y precisamente son los emprendedores los que están permanentemente actuando sobre ese conocimiento que no es total. Si el conocimiento fuera total, no habría ni siquiera emprendedores. Ya se sabría qué es lo que hay que producir, se sabría qué es lo que se va a vender, no habría mayor problema económico. Pero el resto de los economistas encontraron que la economía no estaba en ese ideal y comparándolo con ese ideal dijeron es que el mercado falla. El mercado falla en alcanzar ese óptimo, la mejor situación. Y entonces, como el mercado falla, el Estado tiene que intervenir. Y el Estado va a intervenir a través de políticas públicas para resolver mejorar esa situación. Esto es el argumento que se encuentra hoy detrás, diría, del 90% de las políticas públicas que aplican nuestros estados. No va a ser el argumento que ustedes van a escuchar del político, del presidente, porque si un político habla en estos términos que yo hablé, nadie entiende nada, lo miran y dicen, ¿de qué está hablando? No, nadie va a decir eso. Pero si ustedes van a hablar con el economista, que es el asesor
supuestamente su presidente es economista, así que más o menos debería saber. Pero no va a hablar en esos términos, nunca va a salir a hablar de esta forma, porque es político, digamos. Pero, digamos, si ustedes hablaran con el economista le diría, tenemos que hacer esto o aquello porque el mercado falla, acá y allá, y el Estado viene a cubrir esa falla del mercado. Bueno, entonces acá parecía que los economistas encontraban un elemento para decir, donde falla el mercado es donde el Estado tiene que actuar. Ya avanzamos hacia tener un criterio para decir, no es que me gusta o no me gusta que haya más Estado o menos Estado. Esto es científico. ¿Cuáles son entonces esas fallas de mercado? Bueno, yo las voy a recorrer ahora brevemente. Por supuesto, miren, esto que estoy dando hoy acá en una hora y pico es toda una materia en la carrera. Así que olvídense que podamos ver esto medianamente en profundidad, pero vamos a tratar de... Ustedes lo conozcan el día de mañana. Bueno, en primer lugar, esa situación ideal, ese equilibrio general, requiere para que se alcance un tipo de mercado en particular, para que sea un mercado de competencia perfecta. Es decir, como ven ustedes, todo perfecto. El equilibrio es perfecto. ¿Qué es eso de competencia perfecta? Bueno, esta es una idea que surge, y fíjense que de pronto no es que haya gente que sea tonta, nada de eso, ¿no? Los argumentos parecen tener sentido. Sale de un análisis de la competencia, entendiendo de que la calidad de la competencia está relacionada con la cantidad de participantes. Entonces, por ejemplo, si hay un monopolio, si hay uno solo, no hay competencia. Hay uno solo, no hay competencia. Si hay dos, es un duopolio. Bueno, algo de competencia entre los dos puede haber. Claro, también se pueden poner de acuerdo para no competir. Pero si hay un oligopolio, hay varios. ¿Cuántos? No sé, 6, 7, 8, no hay un número definido. Hay más competencia, pero también se pueden poner de acuerdo. Luego hay otro tipo de mercado que se llama de competencia monopolística, donde hay muchos, pero que producen productos algo diferentes, entonces, entre sí. Entonces cada uno tiene algún poder monopólico. Y por último está el mercado de competencia perfecta, en el cual hay muchos oferentes, digamos, muchos. Todos son pequeñitos. Ninguno puede influir en el precio que hay en el mercado. Todos producen el mismo producto, usan la misma tecnología, y quiere decir que no podríamos distinguir a uno del otro. Entonces, ninguno de ellos tiene lo que se llamaría poder de mercado. Simplemente tienen que aceptar el precio de mercado y producir a ese precio. No pueden. Ese se volvió el ideal de la competencia en el mercado. Claro, pónganse a pensar, ¿hay mercados así en la realidad? Bueno, no hay. Además, déjeme decirle algo, y acá también entra Hayek de nuevo, con un par de artículos, uno que se llamó El significado de la competencia, donde dice, ese ideal de la competencia es la ausencia de competencia en realidad. ¿De qué están hablando? Es totalmente irreal, porque eso que nos dicen que es la competencia perfecta, si todos producen lo mismo, según ese modelo. Entonces, ¿pero en qué derivó? Ahora vamos a ver después en qué derivó. Como los mercados no están en competencia perfecta, tiene que haber un organismo estatal que va a supervisar la competencia. Y todos los países tienen algún tipo de agencia que se llama antitrust o de defensa de la competencia
o de control de la competencia o algo así. ¿Cómo se llama acá en Ecuador? ¿Cómo? Ahí está, Superintendencia de Control de Mercados y Monopolios. Terrible, terribles monstruos a quienes debemos controlar porque los mercados no son perfectos, porque van a abusar de los consumidores. Y entonces, ¿quién lo va a controlar? Y aparece como el chapulín colorado, ¿viste? Acá aparece el funcionario de la agencia esta que nos va a proteger a nosotros, los consumidores, ante los abusos de la competencia. Bueno, típicamente se encuentra como una imperfección, el Estado va a resolver. Bueno, muy bien, esa es una. Segunda es el monopolio, como parte de esta competencia, lo que se llama monopolio natural. ¿Qué quiere decir esto? Este es un tipo de servicio que por sus características tiende a que haya un solo proveedor. Naturalmente. Es decir, podría explicarlo más técnicamente esto, pero haría esto mucho más complicado, pero digamos que entendámoslo con un ejemplo. Por ejemplo, la distribución de agua. Bueno, va a haber una cañería, ¿no es cierto?, que llegue a cada casa. Uno no imagina que haya distintas tuberías compitiendo entre sí. Parecería ridículo. ¿Qué vas a tirar? ¿2, 3 redes de tubos? No da. Entonces va a tender a haber una sola. Y como va a tender a haber una sola, va a ser un único proveedor de agua. Y ese único proveedor de agua puede abusar de ese poder. Imagínate que quedara en manos mías, por ejemplo, la distribución de agua acá, y que yo les diga a todos ustedes mañana, ¿saben qué? Mañana el agua, $500 por día les va a costar. Y si no les gusta, arréglense, vayan con un balde al Guayas a buscar ahí agua. Y usted va a decir, pero este tipo pero es el único que distribuye agua, entonces, ¿cómo va a ser eso? Lo queremos matar, pero ¿de dónde vamos a sacar agua nosotros? Entonces, dice esta visión, como eso puede pasar, no vamos a permitir que eso ocurra, el Estado va a intervenir nuevamente para protegernos y para defendernos, y lo va a hacer de una de estas dos formas. O va a ser dueño de la compañía esta monopólica, o va a ser un privado, pero al cual lo vamos a regular y lo vamos a controlar y nosotros le vamos a fijar la tarifa para que no cobre más, etcétera, etcétera. ¿Quién distribuye el agua acá en Guayaquil? ¿Quién es? Interagua. ¿De quién es Interagua? ¿Pública, privada? Privada, pero controlada. Tiene una tarifa fijada por el Estado, un organismo que seguramente la supervisa. ¿Cuál será? Secretaría del Agua, supervisa, etcétera, etcétera. Algunos de estos dos modelos van a encontrar los dos basados en la misma teoría. No podemos dejar que, dado que hay un monopolio natural, avance un poquito más. Esos monopolios naturales son servicios que siempre se dan en red, como es el agua. Entonces, fíjense, el agua, la electricidad, ¿sí? Antes, y esto no es menor, después voy a volver sobre esto, la telefonía por cable, era una red. Entonces esas redes tienden a ser así, monopolios naturales. Bueno, segundo tema. ¿Ven? Otro punto en el cual ya descubrimos qué es lo que tiene que hacer el Estado y cuál no. Tercero, externalidades. ¿Qué es una externalidad? A ver, una externalidad son los efectos que las acciones de ciertas personas producen hacia terceros. Es decir, efectos hacia otras personas que no son parte de ninguna transacción, que no necesariamente buscaron ese efecto, ¿sí? Ese tipo de efectos, ahora voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que yo, como doy muchas clases a alumnos como ustedes, he buscado ejemplos lo más tonto posible, digamos, no porque crea que son tontos, no por eso. Ustedes son los que se están riendo de eso, yo no lo quise decir. Sino porque cuanto más fácil, digamos, mejor para entender el asunto, ¿no? Pero esos efectos pueden ser de dos tipos. Positivos, si es un beneficio que yo recibo de los demás, o negativos, si lo que recibo es un costo.
Entonces ahí viene mi ejemplo. Supongamos que terminamos acá el seminario y nos vamos y vamos a tomar un bus, ¿no? Y subimos a ese bus. ¿Cómo le dicen a los buses acá? ¿Bus? Ah, qué aburrido. Sí, porque en otro lado, en Chile, creo que son guaguas, nosotros le decimos bondi, no sé ni dónde salió, tomate el bondi, en vez de tomate el bus. Bueno, en fin, vos subís, está lleno de gente, vos vas todo apretado ahí. Y en la parada siguiente sube una señora con un excelente perfume francés. ¿Lo vas apretado ahí? Y empezás, qué buen perfume. Es una externalidad positiva. Yo soy un usuario gratuito. La señora se compró el perfume, gastó, se lo puso, y yo recibo el beneficio sin haber hecho nada. Es como una externalidad positiva. O, ahora fíjense, ahora la mujer se baja y en la parada siguiente sube un señor que hace 2 semanas que no se baña. Y ahora estoy recibiendo una externalidad negativa. El tipo se ahorró el jabón, el desodorante por 2 semanas, pero el costo me cae a mí de su acción, ¿no es cierto? Esta es una externalidad negativa. Como esto, en tanto en cuanto vivimos en la sociedad, hay enorme cantidad de ejemplos. Llegás a tu casa, tu vecino pone música fuerte. Y vos, depende. Quería dormir la siesta, es una externalidad negativa. Pero de pronto estoy tomando sol y me está haciendo de disjockey el tipo. Qué buena música que pone el vecino. En fin, es claramente una externalidad. Y de ese tipo, como ya les digo, existe cantidad de ejemplos que podríamos ver. Para que vean que yo pongo ejemplos tontos, pero que los temas no lo son externalidades casi todos los temas ambientales. Porque es tirarle humo a alguien, tirarle basura a alguien, tirarle contaminación a alguien. Es lo mismo, son externalidades, en ese caso diríamos casi todas negativas. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice un señor, Pigou, un economista ahí, esos de Cambridge, esos que estaban ahí como con Keynes, aunque no era anterior tal vez a Keynes, dice, el mercado falla en resolver estas externalidades. ¿Por qué? Porque no tiene forma de pagar por aquellas externalidades que son negativas o cobrar por las que son positivas. Es decir, siguiendo con mi ejemplo tonto, ¿no? Ustedes no van a encontrar esta situación, que la señora perfumada suba al bus y diga, muchachos, hoy me puse un Chanel número 5, por favor 10 centavos de dólar a todos los que quieran oler esto, por favor, por favor. ¿Por qué no ocurre eso? Decía Pigou. No es que usara este ejemplo, ¿no? Pero decía, porque esta señora no puede cobrarnos, no hay un mercado para eso, no puede cobrarnos, somos usuarios gratuitos. Si nos quisiera cobrar, todos diríamos, yo no quiero, si total sé que lo huelo igual y no me lo puede ocultar la señora al perfume. De la misma forma que tampoco ocurre que cuando sube el hombre sucio, todos digamos, no puede ser. 10 centavos de dólar a cada uno por el perjuicio que nos está dando y el tipo tenga que sacar y bueno, 10. Entonces, ¿cuál es el argumento de este señor Pigou? Dice, miren, si la mujer pudiera cobrar, ¿no habría más mujeres perfumadas? Y sí, porque recuperarían el costo del perfume. Y nosotros todos queremos que haya más mujeres perfumadas. Y si le pudiéramos cobrar al hombre sucio, ¿no habría menos hombres sucios? Y sí. Porque el tipo diría, bueno, mirá, mejor me baño antes que cada vez que subo al bus tengo que estar pagando, mejor compro jabón, etc. Pero eso no ocurre, ¿ven? Los mercados fallan en generar este tipo de transacciones y por lo tanto no hay soluciones para este tipo. Ahora, yo dice que yo tengo la solución. ¿Cuál es la solución? Es muy simple. El Estado tiene que subsidiar las externalidades positivas y poner un impuesto sobre las negativas. Y entonces fíjense que eso va a resolver el problema. ¿Y cómo se haría eso? Bueno, como ya este ejemplo lo tengo hace años, ya le busqué la vuelta, ¿no? Más o menos sería así. ¿Cuánto sale el pasaje de bus? Normal, un pasaje acá. ¿20? ¿25? Bueno, ok, entonces haríamos así, por ejemplo. Las mujeres perfumadas pagan 10 y los hombres sucios $1. Es decir, uno tiene un subsidio
y el otro tiene un impuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres dirían, bueno, mirá, si me perfumo pago 10, mucho más barato, entonces termino recuperando el costo del perfume. Y el hombre sucio diría, $1 el ticket, no, el pasaje, para eso me baño y listo. Entonces resolverías el problema de las dos externalidades. Como siempre, y después voy a ver los errores que tienen estas propuestas, desde ya planteo que esto no es sencillo. En principio, fíjense que el conductor debería oler a la gente, digamos, ¿no? Para ver si está perfumado o si está sucio, para ver qué tarifa le cobra. Digo, no es sencillo, está bien, un poco tiene que ver con el ejemplo, pero este tema de los subsidios y los impuestos se complica. Además tendríamos a los perfumeros haciendo lobby para que haya un subsidio más alto para los perfumes, y a los que venden jabón y desodorante para que haya un impuesto más alto a los sucios. En fin, la política tiene esas cosas también, ¿no? Bueno, externalidades. Cuarta, bienes públicos. ¿Hay muchos que estudian Derecho por aquí? ¿Hay? Sí, hay. Uno por allá, uno, dos, tres. Bueno, los de Derecho... Atento con los derechos. Yo soy profesor también en la Facultad de Derecho porque el alumno de Derecho cree que el bien público es aquel que el Estado provee, básicamente, ¿no? Pero esto en economía es algo previo. Es que tratar de entender qué bienes debería proveer el Estado. Entonces acá aparece un señor muy conocido en economía que se llamó Samuelson y que después obtuvo también el Premio Nobel de Economía, que dice, no, lo que pasa es que hay... En toda economía hay dos tipos de bienes, que son o bienes privados o bienes públicos. Los privados los va a proveer el mercado y los públicos no los va a poder proveer el mercado, con lo cual los tiene que proveer el Estado. Entonces ven de nuevo otra definición más que dice esto lo va a hacer el Estado. ¿Y cómo yo sé cuáles son privados y cuáles son públicos? Por dos características básicas. Vamos a sacar esto. ¿Qué son? Ahora voy a explicar, ¿no? La exclusión y la rivalidad en el consumo. Entonces, en los bienes privados hay exclusión y hay rivalidad en el consumo. Y en los bienes públicos no hay exclusión y no hay rivalidad en el consumo. Bueno, ahora vamos a explicar qué es exclusión, qué es rivalidad en el consumo. La palabra exclusión suena mal, pero por la política. Acá se refiere a otra cosa. Exclusión se refiere a la capacidad de poder excluir al que no paga. Y si se puede excluir al que no paga, si se puede excluir, entonces es un bien privado que el mercado va a poder ofrecer. Si no se puede excluir, el mercado no lo va a ofrecer. Imaginen, este hotel. ¿Cuál es su capacidad de exclusión? Y que vos tenés que, ¿vieron? Cuando te registrás, tenés que entregar la tarjeta, pagar de alguna forma, y si haces todo eso te dan la llave del cuarto. Si ellos no pudieran hacer eso, y cualquiera pudiera venir, tomar la llave e instalarse en un cuarto, ¿se imaginan lo que sería este hotel? Ya hubiéramos llegado nosotros y estaban todas las habitaciones ocupadas, de gente que estaría ahí hace años, digamos, ¿no? Entonces, el dueño del hotel diría, si yo no puedo excluir, listo. Imaginen los abogados, por ejemplo, si no pudieran excluir. Estás en tu estudio de abogados, cualquiera puede sentarse, puede pedirte un consejo, un asesoramiento, y cuando se para y se va. No, pará, no me pagó nada. No podés excluir. Entonces, nadie estaría ofreciendo ese servicio. Los bienes privados sí se puede excluir. Vos vas a tomar un café a Starbucks y llegás y ¿qué haces? Primero pasás por la caja, pagás. El mecanismo de exclusión es muy simple, un simple mostrador. Pagás y yo te doy el café. Si cualquiera pudiera ir a Starbucks, servirse el café e irse, Starbucks diría, hagan café ustedes, muchachos. Yo no vengo más acá. ¿Para qué? Yo pongo el vaso, pongo el café, pongo todo, el frappé, qué sé yo, y ustedes vienen y se sirven y se van. No, mañana no estoy. Está porque puede excluir al que no paga.
Muy bien, la otra es la rivalidad en el consumo. ¿Cómo es la rivalidad en el consumo? Es que un bien que uno consume no lo puede consumir otro al mismo tiempo. Sigamos con el ejemplo del café de Starbucks. Si yo me tomo este café, no te lo podés tomar vos a la vez. O uno u otro, pero no los dos a la vez. Este tipo de bienes son privados y los va a proveer el mercado. Pero, dice Samuelson, hay otro tipo de bienes donde no hay exclusión y no hay rivalidad en el consumo. No se puede excluir a los que no pagan y además son bienes que los pueden consumir varios al mismo tiempo. ¿Así? ¿Y qué ejemplo me podría dar usted de eso? Bueno, él da varios, pero yo voy a poner uno que es histórico en la economía. Bueno, un faro. Imaginemos un faro. Y el faro lanza la luz, que es muy útil para los navegantes, pero no puede decirle a este barco, vos me podés mirar porque me pagaste, pero vos no porque no me pagaste. Una vez que envió la luz, la ven todos, hayan pagado o no hayan pagado. Con lo cual, dice Samuelson, el incentivo va a ser a no pagar. Si no me podés apagar la luz a mí en particular, ¿para qué te voy a pagar? Entonces, como todos serían, se usa esta palabra, free riders, serían colados, usuarios gratuitos. Y como no los podés excluir, entonces el mercado no proveería de faros. Y al mismo tiempo tampoco hay rivalidad en el consumo. ¿Por qué? Porque la misma luz del faro la puede ver un barco, 10 barcos, 100 barcos a la vez. Y no quita que uno reciba menos luz que otro. Bueno, miren, interesante ejemplo. De hecho, hay otros que son más cercanos a nuestra vida de todos los días. La radio es un faro. La radio, una vez que envió la señal, no puede decirle a vos no me escuches porque no me pagaste y vos sí. Cualquiera que tenga un receptor de radio recibe la radio y la escucha. No puede excluir. La televisión abierta, no ya la televisión por cable, pero la televisión abierta también la recibe cualquiera que tenga un receptor, un televisor. Bueno, entonces este señor Samuel dice, todos esos bienes que tengan características de bienes públicos, los tiene que proveer el Estado. Los faros, la seguridad, la moneda, qué sé yo, cantidad de bienes empezaron a poner ahí en esa lista. Muy bien. Incluso ahora algunos hablan, no voy a entrar ahora, de que hay bienes públicos globales, tales como por ejemplo la ayuda a los pobres a nivel mundial debería tener estas características, o la lucha contra el terrorismo, lo que fuera. Bueno, dos más que completo para completar la lista, pero para mencionarlos brevemente nada más. Sí, señor. La salud, muy bien, buena pregunta, hay de dos tipos, privada y pública, digamos, que normalmente en los países se divide también así. Es decir, si vos te agarraste una gripe, no, la gripe no se contagia, pero una enfermedad que no se contagie, por ejemplo, es parte de tu seguridad personal, de tu salud privada. Y el mercado ofrece soluciones para eso, ¿verdad? Vos vas al médico, hay clínicas, hay sanatorios, hay de todo para eso. Lo que podría tener características de público es, por ejemplo, cuando hay una epidemia, una peste. Entonces ahí agarra a todos y nadie estaría, a lo mejor, no podés excluir ahí a algunos de que le agarre la peste a todos. Entonces ahí parecería que tiene características, en este caso, digamos, de mal público, una peste, cuyo tratamiento sería un bien público, ¿no? Porque el argumento diría esto: si vos le decís a la gente, hay que pagar contra la lucha, contra con el Chagas, por ejemplo, ¿no? Chagas hay acá, por acá, también hay en todos lados. Hay que pagar la lucha contra el Chagas, todos se harían los free riders. No, pero gracias, pero ahora yo no. Pero si nadie paga, no hay lucha contra el Chagas. Entonces, ¿cuál es la solución? El látigo. Ah, ¿no quieren pagar? Ah, ¿se hacen los graciosos? Látigo. Viene el Estado, ¡pac! Entonces, ¿ahora qué? Los vamos a pagar nosotros con impuestos que yo le voy a sacar a ustedes a la fuerza, porque ustedes saben que hay que luchar contra el Chagas, pero se hacen los burros para
para poner ese dinero y entonces los vamos a obligar. Esa es un poco la lógica. Todavía no llegamos a la lógica liberal en casos así. Por ahora estoy describiendo cómo esta visión cree que el Estado es la solución de todos estos temas. La otra es información asimétrica. En toda transacción, la información que tienen las dos partes no es la misma. No es la misma, es asimétrica. Hay una parte que tiene más información que la otra. Pero muchas veces no hay un incentivo para dar a conocer esa información. Por ejemplo, el que quiere vender un auto usado sabe la condición del auto usado. Y el que va a comprar, no la conoce. Pero este no tiene incentivo a revelar la verdadera información. Dice. Es decir, ¿qué te va a decir? Te va a decir, no, este auto está buenísimo. No chocó nunca, era de una viejita que no lo sacaba nunca. Cuando llovía lo dejaba en el garage. En fin, ese tipo de argumentos. Y vos decís, no me está diciendo esto. Entonces, esa falta de conexión de la información frustraría muchos intercambios. El Estado tiene que intervenir para garantizar un cierto grado de información que permita que esos intercambios, obligarlo a que tenga que decir cuál es la condición del auto, etcétera, etcétera. Y dependencia del camino, por último, es un fenómeno que ocurre con las tecnologías. El mercado, se argumenta, puede quedar estancado en alguna tecnología de la cual no puede salir por su propia cuenta. Por ejemplo, una de ellas, y es un caso famoso, es la tecnología del QWERTY. QWERTY. ¿A uno le suena QWERTY? Lo tienen todos en el bolsillo. Es el teclado de los teléfonos, QWERTY. Acá arriba, QWERTY, QWERTY. Es la disposición de las teclas en el teclado. ¿Cuál es el argumento? El argumento es que esa disposición de las teclas se creó para las máquinas de escribir. Es más, el señor que hizo la máquina de escribir, el señor Remington, creo que fue, lo hizo a propósito así, para que se escribiera más lento en inglés. Porque si se escribía más rápido, esas varillas se agolpaban todas acá. No sé si alguno alguna vez vio alguna de esas máquinas viejas, se te juntaban todas las varillas, era un lío. Entonces él hizo un cálculo de cómo distribuir las letras de forma tal de que vos más o menos hicieras una y una, más o menos así, tac, tac, las varillas iban así. Muy bien, muy inteligente, pero no hay más varillas, es más, no hay más máquinas de escribir. Y quiere decir que esa disposición de teclas, debe haber otras, a lo mejor que son mejores, y que no tienen nada que ver, ya no hay más máquinas de escribir, ¿por qué los celulares o las notebooks tienen que tener la misma distribución de letras? Sin embargo, el mercado no puede salir de esa norma en la cual cayó hace tanto tiempo. ¿Cómo debería salir? El Estado debería imponer esa salida, regulando y diciendo, a partir del 1 de enero, todos los teclados van a ser ahora de esta forma, que yo entiendo que son mejores que los QWERTY, etcétera, etcétera. Bueno, como ven ustedes, se encontraron cantidad de problemas para los cuales todas las soluciones eran intervenciones públicas de un tipo u otro. De nuevo, esto da para largo, para larguísimo, pero acá no podemos. Vamos más cortito entonces. Bueno, ¿es así? ¿Son esas soluciones? ¿O al menos son esas las únicas soluciones que hay a este problema? ¿Hay soluciones? Bueno, ¿qué es lo que decimos nosotros? Veamos primero el tema de la competencia, de la imperfección de la competencia. Bueno, como ven ustedes, acá están las soluciones que yo planteé recién, ¿no? Ajá. Entonces, para la supervisión de la competencia, para los monopolios naturales, la propiedad estatal o la propiedad privada regulada, para las externalidades, impuestos y subsidios, los bienes públicos que sean provistos por el Estado, la información incompleta que sea regulada y sobre la tecnología que el Estado regule esos estándares. Muy bien, ¿y cuáles son las soluciones que yo voy a llamar institucionales? Es decir, que ofrece el mercado. Ay, otra vez, pero te juro que toqué una vez sola.
competición. Ahora, es la última la otra, así que ahí pasá la otra y no la toco más. Ahí va. Ahí aparecen los chicos de Gabriela. Bueno, ¿qué es lo que decimos nosotros? Bueno, mirá, la competencia, obviamente que plantear ese ideal de la competencia perfecta es ridículo, como yo dije, eso es ausencia de competencia. Ahora, es erróneo pensar que la calidad de la competencia va a estar dada por la cantidad de participantes. No. Puede haber 2, puede haber 5 y ser tremendamente competitivos. ¿Por qué? Va a ser así en tanto y en cuanto no haya barreras para entrar al mercado. A lo mejor hay uno solo en el mercado, pero si ese solo, que lo calificarías como monopolio, sabe que en cualquier momento puede entrar otro, ese va a actuar competitivamente. Porque si sube sus precios, si quiere abusar de su condición, enseguida está invitando a que otros ingresen y compitan con él. Entonces, puede pasar. Supongamos por alguna circunstancia los consumidores ecuatorianos se volvieran locos y dijeran la única hamburguesa que vale la pena es el Big Mac. Puede pasar, puede pasar. Y entonces termina viendo nada más que McDonald's. ¿McDonald's abusaría de su posición de monopolista? Bueno, no sé, porque si de pronto te empieza a subir el precio del Big Mac, inmediatamente diría Burger King, diría, bueno, ahora vamos a entrar y ni te digo cuántas de los que venden comida en la calle, cualquier otra cosa que pueden ser competidores, digamos, con un McDonald's que ahora quiera subir las hamburguesas a cualquier precio. Estaría invitando al ingreso de la competencia. Entonces, aún estando solo, actuaría competitivamente si tiene la amenaza externa. Entonces, decimos nosotros, no es un problema de cuántos hay, sino que es un problema de si hay barreras para el ingreso de competidores o no. Y las barreras para el ingreso de competidores normalmente las pone el Estado a través de regulaciones y a través, muchas veces compradas por los lobbies de los que ya están, que no quieren que entren competidores y buscan la manera de cerrar el ingreso de la competencia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Más que estar supervisando si hay 2, 8, 10, lo que hay que estar viendo es cuáles son las regulaciones que dificultan la entrada de competidores. Primera, monopolios naturales. ¿Y qué hacemos en este caso? La tecnología te lleva a que haya uno solo. Bueno, miren, la solución de esto la tienen todos ustedes en el bolsillo. Fíjense el caso de la telefonía. Cuando la telefonía era por cable, tenía todas las características de red en monopolio natural. Había seguramente una sola compañía telefónica aquí en Ecuador. ¿Había una sola antes de los celulares? ¿Cómo se llamaba? MT. Claro, pero en cada zona había una. Es decir, vos no tenías elección. Y de pronto vino el celular. Y cuando vino el celular, ¿qué pasó? Al diablo con ese monopolio natural. Es decir, la innovación tecnológica lo destruyó. Ahora tenés 3, 4, podría haber más si el gobierno otorgara más franquicias, digamos, para celulares, pero digamos que hay 3, 4, compiten entre sí, los precios de los teléfonos bajaron al piso, los pobres accedieron al teléfono. Antes, cuando había uno solo y era por cable, los pobres, olvídense que tuvieran teléfono, tenían que ir a un teléfono público que había que ver si funcionaba. Además, ahora no, ahora todos andan con su celular, baratísimo, te los regalan más o menos, con tal de que compres un plan de esto, de aquello. Es decir, la innovación tecnológica destruye los monopolios naturales, simplemente hay que dejar que esa competencia se produzca. Ahora, si vos cerrás y convertís al monopolio natural en un monopolio legal, entonces ese cambio va a tardar mucho más en llegar. Tercero, externalidades. Bueno, y acá lo voy a contar esto requeriría mucho más tiempo y es un tema muy importante y enorme. Yo puse ahí un teorema de Coase. Un señor Coase, que luego ganó el Premio Nobel de Economía,
le dijo a este Pigou, el que decía que tenía que haber subsidios e impuestos, le dijo, no, mire, no es esa la única solución. Para las externalidades, el problema de las externalidades es que no están definidos los derechos de propiedad. Si se definen los derechos de propiedad, las partes van a resolver el problema negociando entre sí. Una le comprará el derecho al otro. Sigamos con este ejemplo, el de la música. Mi vecino pone música. El derecho de propiedad es de tremenda importancia y no es solamente la propiedad de la tierra o de una casa. Ustedes saben que la propiedad de una casa, por ejemplo, hay un título de propiedad que establece este terreno, tiene tantos metros acá, tantos metros para allá, etc. Delimita la propiedad. Pero no es eso lo único. La propiedad significa también qué es lo que se puede hacer en la propiedad. Los problemas de externalidades se presentan porque no está claro muchas veces qué es lo que se puede hacer en la propiedad. ¿Puede él poner música? ¿A qué volumen? Música que entra en mi propiedad. Si hay una discusión acá es porque no está claro si él tiene ese derecho a poner la música o no. Entonces lo que hace falta no es subsidio, impuesto, hay que establecer un juez, en última instancia, o las partes entre sí, ¿quién tiene derecho a qué? ¿Tenés derecho a poner la música o no tenés derecho a poner la música? ¿Tenés derecho a poner música en cierto horario o en otro horario no? ¿Tenés derecho a poner música hasta cierto nivel o no? Eso puede estar establecido por un juez o puede estar establecido incluso por las costumbres. Déjenme ponerles otro ejemplo. Donde yo vivo, ustedes saben, ustedes son de los camarones acá. Yo me comería camarones todo el día, ya sabes. Ya Dora le ha dicho cada vez que venga acá, yo camarones. ¿Por qué? Porque allá comemos carne y meta carne. Nos encanta hacer asados. Cuando vos haces un asado, algo del humo va para tu vecino, inevitablemente. Algo del humo y algo del olor al asado. Yo les puedo asegurar que es mucho más dañino el olor que el humo, porque el olor te da un hambre fenomenal. ¿Cierto? Es peor eso, pero bueno, algo va. Es una externalidad. Pero ¿cómo se resuelve? ¿Tengo yo, como parte de mi derecho de propiedad, el derecho a hacer un asado, aunque vaya algo de humo a mi vecino? La costumbre y la tradición, por lo menos donde nosotros vivimos, dice que sí. Yo puedo hacer eso. Y él puede hacer eso. Hoy a lo mejor le caerá algo del humo que yo produzco, que no es mucho tampoco, pero le caerá. Y luego a lo mejor él hace un asado y me caerá a mí, pero yo lo acepto. Es parte de nuestra tradición. Ahora, si él se pone a quemar ruedas de caucho, no, ahí ya no. Ahí ya te pasaste. Tu derecho de propiedad no te da ese derecho a generar este humo negro que vendría sobre mi casa. Quiere decir que en algún punto la tradición solamente ya ha definido el derecho de propiedad y ha dicho esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Y esa es parte de la solución, dice Coase, porque si a mí no me gusta, por ejemplo, asumamos que él tiene el derecho a hacer un asado. Si a mí no me gusta eso, ¿yo qué debería hacer? Bueno, ir a hablar con mi vecino y ofrecerle algo para que él no haga más asados. Te compro una asadera de esas que no hacen humo, ¿ok? Te la compro y te la doy, pero no me hagas más humo porque no sé que tenés el derecho, pero no me gusta. Bueno, está bien. Lleguen a un acuerdo, en fin, se soluciona entre las partes. Bueno, muy bien, esto da, de nuevo, es nada más que la punta del iceberg, digamos, de toda esta teoría. Información asimétrica, esto de que lo del auto usado. ¿Cómo se resuelve en el mercado? Bueno, a través del proceso de reputación y de las marcas. Si yo soy un vendedor de autos y quiero seguir siendo vendedor de autos, yo tengo que ganarme la reputación de que yo te digo en qué condición verdaderamente el auto está. Porque si no, si vos salís, yo te digo, mirá, este auto está 100 puntos, 100% bueno, y vos salís y se te destruye a las 2 cuadras, ¿qué vas a decir de mí? Vas a decir, no, ese no sabés, ese es lo peor que hay. Empieza a generar mala reputación, yo empiezo a generar mala marca y por lo tanto no voy a poder conseguir nuevos clientes. El efecto reputación en el mercado se expresa luego en el valor que tienen las marcas de los productos. Las marcas
las empresas se cuidan mucho acerca del prestigio de su marca, porque eso es fundamental para seguir en el mercado y seguir vendiendo. Y nadie que tenga una buena marca se va a animar a engañar a un consumidor porque sabe que es lo último que puede hacer. Imaginen un gerente de Coca-Cola acá en Ecuador que dice el tipo, bueno, digamos que para hacer un poquito más de ganancia, ¿sabes qué? En vez de ponerle la fórmula nuestra de Coca-Cola, anda a llenar las botellas ahí en el río, que más o menos el color es parecido, ponerle un poco de tinta, que es más barata, y dale, total, si la gente ve Coca-Cola lo va a tomar. Bueno, un gerente que haga eso en Coca-Cola le pegan una patada que atraviesa el Atlántico, ¿se imaginan? Porque es lo peor que podría estar haciendo, estaría destruyendo la reputación de una marca que es lo que más vale en esa compañía, porque lo que más vale en Coca-Cola es el nombre, ¿cierto? Porque todo el mundo la conoce, está en todo el mundo y todo el mundo sabe qué es lo que es. Entonces ese efecto, esto resuelve, además hay otro tipo de soluciones. El vendedor, normalmente, ¿qué hace? Tú vienes a comprar un auto, no conoces la condición del auto. ¿Cómo puedo yo resolverlo? Te digo, te doy una garantía, no sé, 1 año. Si te pasa algo, me lo devolvés en 1 año, ¿ok? Ah, bueno, me das una garantía de 1 año, estás resolviendo ese problema de información. O te doy una certificación, mirá, acá tengo una certificación del Instituto de la Calidad del Auto, digo, si hubiera tal cosa, donde te certifican que este auto está en buena condición. Ah, ok, está bien. Son todas soluciones que el mercado brinda para resolver este tipo de problemas. Entonces el argumento siempre es, no me vengas ¿cómo se llama? Con regulaciones y todo eso, si el mercado lo resuelve. Ah, me salté la de los bienes públicos, ahora vuelvo. Termino entonces con la última. La dependencia del camino, ¿cómo resuelve esa dependencia el mercado? Muchachos, de nuevo, muy fácil. ¿Saben hacia dónde vamos en materia? La verdad que si viniera una regulación y nos cambiara a la fuerza el teclado para el año que viene, tiene un alto costo. Todos tendríamos que volver a aprender a escribir. Imagínense esto. Ahora ya sabemos, ahora todos ya sabemos. Si ahora me decís que las teclas son distintas, aunque me digas que el teclado es mejor, pero ahora tengo que volver a aprender a escribir. Eso es un alto costo para muchos de nosotros. ¿Qué es lo que te ofrece el mercado? El mercado te ofrece flexibilidad, múltiples mecanismos. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro con el teclado? Cosa que ya podés hacer. En las tablets y en los teclados digitales, cada uno se va a poder armar el teclado de la forma que quiera. Y listo. ¿Querés cambiar la Q por la Z? Cambiala. Si ahora se puede hacer ya en la tablet. Lo podés hacer. Y entonces el día de mañana, si la gente va viendo que otra disposición de teclas es mejor, listo. Pero ¿por qué tenés que venir vos a decirle esta es mejor, te voy a imponer esto? Aparte, esa flexibilidad te permite que distintos idiomas pongan las letras de forma distinta, si que quieren. Es decir, otra cosa que pasó, por ejemplo, el cambio que se produjo con las diferentes corrientes eléctricas. En unos países 110, en otros países 220. ¿Qué es lo que hacen ahora las notebooks? Cualquiera, para evitar ese problema. Antes había que usar adaptadores, me compré esta notebook pero con un adaptador, una pereza. ¿Qué hizo el fabricante ahora? Yo te doy todo, 110, 220, 540, no sé lo que quieras. Enchufala en cualquier lado y va al dar siempre, porque yo quiero hacerte las cosas más fácil para que compres mi computadora. ¿O qué pasó, por ejemplo, con los televisores? Ustedes vivieron eso. Antes era PAL el sistema de color europeo, NTSC el sistema de color norteamericano. Y los países diciendo PAL, NTSC, vamos a uno, vamos a otro. Ahora viene el televisor, cualquiera, PAL, NTSC, te agarra todos los sistemas que se te ocurran. Se acabó. Digamos, lo que quiere el mercado es tender a la facilidad de acceso de la gente y resuelve todos esos problemas. No hacen falta regulaciones. Y ahora voy al último, la provisión de bienes públicos. Bueno, recuerden el ejemplo. Este señor decía que un ejemplo eran los faros. Los faros. Sí, los faros. Este señor Coase, que yo mencioné antes, que lo habrán escuchado en la charla sobre la Escuela de Chicago, porque era importante en esa universidad, escribió un artículo muy interesante que lo tituló El faro en la economía.
y donde terminaba con un párrafo que le decía, señor Samuelson, usted puso de ejemplo de bienes públicos a los faros. Yo le digo, la próxima vez busque mejores ejemplos. ¿Sí? El ejemplo que usted puso de un bien que el mercado no iba a proveer, y yo le digo, vaya a ver la historia de Inglaterra, los faros fueron privados durante 400 años. ¿Y cómo? Sí, bueno, lo que pasa es que usted no se puso a estudiar eso. Pero yo, ¿qué ocurría? Los mismos dueños de los barcos decidieron ellos poner los faros y financiar los faros porque les ayudaba a su propio comercio el hecho de que hubiera estas señales marítimas, digamos, que ayudaban a la navegación. Y entonces ellos pagaban una tasa que cobraban en los puertos y con eso financiaban los faros. Así que, señor, mire, esto no es así. Es más, ahora voy a ir a un ejemplo más cercano a todos, que ya lo mencioné. ¿Cómo se financia la radio? Con la publicidad. Ah, dijeron que el mercado no podía proveer faros. La radio es un faro. ¿Y qué? ¿La tiene que proveer el Estado? No. La radio la provee el sector privado. Y si no nos puede cobrar, no nos puede excluir. Bueno, pero la financia vinculando otro servicio, que es el de la publicidad, en el cual sí puede excluir, porque si vos no pagás no sale tu propaganda, y con eso financia el servicio gratuito, que es la programación, digamos, que es la que todos nosotros escuchamos. Así que fíjense la vuelta que le buscó el mercado a ese problema que supuestamente vos señalabas que el mercado no podía resolver. Vamos. Entonces fíjense a dónde llegamos al final. Bueno, miren, la verdad, un poco el fin de esto, es decirle, miren, es en cierta forma un poco frustrante. El intento que tuvieron algunos economistas de decir, esto lo tiene que hacer el Estado porque es el único que puede hacerlo, se vino abajo. Todas las cosas, más o menos, que el Estado hace actualmente, el mercado también las puede hacer. No es que esté técnicamente imposibilitado de hacerlas, las puede hacer. En unos casos, hasta la hace mucho mejor. Entonces, ¿qué dejamos en manos del Estado? Lo que quieran, no sé. Esto depende más ya de otros factores. La verdad que, por lo menos no del económico, de lo que la sociedad quiera asignarle como función al Estado. Antes eran muy pocas cosas, ahora son muchas más. Digamos, ahora la gente quiere que el Estado haga todo, ¿no es cierto? Que te dé educación, que te dé salud, que te dé vacaciones en Miami, que te dé, qué sé yo. La lista sigue creciendo permanentemente. Que te dé vivienda, que te dé transporte, que te dé... son todas cosas que el mercado también puede dar. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar dando el Estado o no dando el Estado? Depende más de las preferencias de la gente, que debo decir últimamente, o por lo menos en el último siglo, han hecho crecer al Estado, porque el Estado, la gente le ha pedido al Estado que cada vez haga más cosas de las que hacía 100 o 200 años antes. Pero no hay una condición técnica, digamos, que diga esto irremediablemente lo tiene que hacer el Estado. Entonces, cualquier cosa que ustedes vean que alguien propone, el Estado debería hacer esto, bueno, el Estado, si la gente quiere eso, el Estado hará eso, pero no es porque el mercado no lo pueda hacer. Cualquiera de esas funciones, pónganse a pensar, salud, hay salud privada, educación, hay educación privada, faros, hay faros privados, trenes, hay trenes privados, buses, hay buses privados, no sé, aviones, hay aviones privados. ¿Qué más? A ver, digan una que seguridad, hay seguridad privada. ¿Qué más? A ver. Que la justicia sí podría darse de forma privada, como por ejemplo hay los centros de arbitraje privados. Claro. Justo claro. O sea, mi pregunta fue dirigida para Gaby de la mañana, en el conversatorio de la mañana. Claro. Y yo diría que sí, porque bueno, yo vengo de la Universidad Estatal, entonces el tema es que ahí ellos creen que es una locura completa que la justicia sea privatizada. Claro. Yo creo que si uno fuera y pagara a un centro de mediación, me va a salir mucho mejor que irme a la función judicial, que es totalmente retrógrada y, o sea,
lenta. Además, aquí en el país tenemos ahora el caso de que la justicia totalmente está vendida al gobierno. Entonces hablamos de que los jueces no tienen independencia. Prefiero ir a pagar a un tipo, no sé, que me cobre lo que sea, $5.000 por resolver un porcentaje del monto de mi contrato y me resuelve el problema, justicia, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, estoy absolutamente de acuerdo con eso. Fíjate esto. Ahora, yo he estado planteando el tema en términos muy generales. Se puede avanzar para donde quieran ustedes y con muchísima mayor profundidad. Como tú bien dices, la justicia perfectamente puede ser privada con la existencia de árbitros, mediadores, que cada vez hay más. Voy a señalar 2 actividades en el mundo que son las actividades económicas más grandes que hay en tamaño y que se rigen por arbitraje y mediación, que son el comercio internacional y las finanzas internacionales. En esas transacciones internacionales no hay una Corte Suprema global, un juez mundial. Las partes eligen quién va a ser el mediador o quién va a ser, en caso de disputa, a dónde van a ir, en qué jurisdicción van a resolver sus diferencias. O sea que ahí las 2 actividades económicas más grandes ya están bajo la órbita de una justicia electiva, al menos, ¿no es cierto? Y uno puede seguir pensando, voy a ir avanzando en el tema del derecho. Ahora, vos dijiste eso, y estoy perfectamente de acuerdo, se refiere a justicia sobre problemas, entiendo, yo no soy abogado, digamos, del derecho civil, digamos, para problemas contractuales, sobre todo. Ahora, ¿qué pasa con los problemas del derecho penal? Alguien viene y te ataca. Bueno, algunos, y acá ya entramos en esas teorías más que yo mencioné aquí como un Rothbard, aquí podría haber desarrollado eso, diría, bueno, el mercado ofrecería compañías de seguros, tú te aseguraste, digamos, tu vida y, con esta compañía de seguros, y esa compañía de seguros está encargada de protegerte y de iniciar acciones contra quien te ataque. Y ese otro que te atacó tendrá otra compañía de seguro o ninguna, y con lo cual vos lo tomarás y lo llevarás preso, no sé, si es que no tiene... En fin, eso ya es mucho más hipotético, porque ahora lo que tenemos son estados que tienen en sus manos el derecho penal, pero conceptualmente, cuidado, soluciones hay. No quiere decir que... Bueno, antes eran así también, porque escuchen una cosa, el Estado Nacional que ahora nosotros tenemos es algo relativamente nuevo. Los Estados Nacionales, antes no existían los Estados Nacionales, existían los señores feudales, que eran los que decidían este tipo de cosas y te hacían un juicio a vos, y vieron cómo era en la Edad Media, ¿no? No sé si algunos se acaben esas series tipo Game of Thrones, juego de... ¿Vieron cómo era? De pronto, quién era culpable y quién era inocente se decidía en un duelo. El que ganó era inocente, el que perdió culpable, chao, le cortaban la cabeza, listo. Ahí no había Estado, no había juez, en fin, no siempre hubo estados y jueces. Yo prefiero, dentro de todo, que haya jueces que me corten la cabeza así por perder un duelo, ¿no? Pero uno puede imaginar soluciones diferentes también, incluso para esos casos, ¿no? ¿Cómo vamos con el tiempo, Gabriela? Ya tenemos que pasar a la pregunta. Me falta, porque vimos todo esto, hay preguntas, me faltaría decir, si quieren muy brevemente, en 5 minutos, habiendo decidido qué es lo que el Estado va a hacer, sea lo que sea lo que les guste, mucho, poco, etc., luego hay que decidir cómo se va a financiar, que no es tema menor. ¿Con qué se va a pagar esto? Entonces voy simplemente a enumerar cada una de las fuentes que podrían utilizarse para eso, y que todas tienen un límite, como van a ver, y algunos países hemos abusado de todas ellas ya, en algún momento u otro. Por ejemplo, el primero son los impuestos, ¿sí? La capacidad, cobrar impuestos a la gente. ¿Todos los países existe eso? ¿Tiene un límite? Sí, tiene un límite, porque llega un momento en que el impuesto mata a la actividad productiva, digamos. No podés, llevándolo al extremo, si le cobrás a la gente un impuesto sobre el 100% de los ingresos, chao, mañana no voy a trabajar. Si te vas a llevar al 100% de lo que yo produzca, mañana no trabajo. No hay ningún negocio que se sostenga con una tasa de impuestos de ese tipo.
O sea que tiene un límite. Segundo, la segunda fuente es endeudarse. Pero endeudarse tiene un límite. Y le digo, Ecuador también tiene un límite para endeudarse. Ojo. La Argentina ya lo llegó ahí a tener en el 2001. Grecia lo tuvo hace 2 o 3 años. Llegó un momento que se te acabó. No te prestan más porque ya no sos creíble, porque ya no podés pagar la deuda en algún momento. O sea, deuda es el segundo. El tercero sería vender activos. El Estado puede vender cosas que posee. Esto ha ocurrido con las privatizaciones, por ejemplo. Pero esa venta te genera un ingreso de una sola vez, cuando vos vendiste, no te genera un ingreso continuo. A lo sumo, cuando privatizás, sí hay un ingreso continuo porque a lo mejor la empresa estatal no pagaba impuestos y si vos la privatizaste, la empresa privada ahora sí paga impuestos. Entonces ahí te genera un ingreso. Pero si no, normalmente es la venta de una sola vez. La cuarta podría ser expropiar activos, es decir, que el Estado tome, ¿no? Y los Estados suelen hacer esto, más abiertamente o menos abiertamente, tomar activos que hay ahí para financiarse. Una quinta sería venta de servicios directos. Digo, a diferencia de los impuestos, una venta de servicios directos sería, por ejemplo, cuando entras en un parque nacional y pagás una entrada que le queda el dinero al parque nacional. No está vendiendo directamente un servicio, digamos. Y la sexta, la emisión monetaria. Es una forma de financiar el gasto público. Ustedes recuerden su historia de los años en los cuales se utilizó la emisión monetaria para financiar el gasto público y dónde fueron a parar y cómo terminaron después cortando eso a través de la dolarización. Y la dolarización lo que hizo fue cerrarle la puerta al Estado, que ahora no puede emitir dinero para pagar el gasto público. Puede hacer otras barbaridades, pero esta no. ¿Sí? Entonces ahí eso se cortó. Nosotros lamentablemente tuvimos un sistema más o menos parecido, que se llamó convertibilidad durante 10 años, después explotó todo por el aire, y ahora volvieron a emitir otra vez, ¿no? Y ahí estamos con inflación del 20-25% anual y todo eso. Esas 6, no hay otras. Alguna de esas hay que recurrir, no hay más. Cualquier otra entraría en esa clasificación. Pero lo fundamental antes de eso es, lo que dije antes un poco es, bueno, ¿cómo definimos qué es lo que el Estado va a hacer o no? Y surgen todos estos temas que vale la pena considerar, aunque está claro que siempre va a estar la posibilidad de que sea el mercado o que sea el Estado el que lo provea. Y en última instancia, lo que va a declinar, digamos, inclinar la balanza para un lado o para el otro va a ser las preferencias que la gente tenga, que quiera más libertad y menos Estado, o que quiera más, entre comillas, seguridad y más Estado, que sea más paternalista o que sea menos paternalista. Por ahí va a haber el asunto, ¿no? Bueno, entonces ahora sí vamos efectivamente ya estábamos un poco en las preguntas, pero vamos de nuevo a las preguntas. Dale. Hola Martín, Sí. tengo una consulta. Samuelson también habla de servicios con las características de no exclusión y no rivalidad. ¿Puedes ponernos un ejemplo al respecto? O sea, no exclusión y no rivalidad. Bueno, esos son los públicos. Es decir, ese es típicamente el faro, pero también es la seguridad nacional. Un parque no, porque vos podés excluir, porque el parque tiene, digamos, como un alambrado, a decir así, un borde en el cual vos no podés pasar y hay una casilla que dice si pagas, entras o no. O sea que se puede excluir en un parque. Pero, por ejemplo, algunos dirían que no se puede excluir en la seguridad nacional, por ejemplo. Si los de aquí de Guayaquil dijeran, no, viejo, yo no quiero contribuir a la defensa contra una invasión colombiana, porque, qué sé yo, hasta que lleguen hasta acá, los muchachos ya se quedaron en las playas, ahí ya, no sé, le va a gustar más otra cosa. No van a llegar, no queremos. Entonces, si Guayaquil no quiere y de pronto Cuenca dice, no, yo tampoco quiero, entonces, si yo pongo seguridad, va a dar seguridad
a todo el país. Si yo pongo tropas en las fronteras, estoy cubriendo a todos, paguen o no paguen. Entonces, si va a haber algún colado, yo no voy a poder financiar eso, así que lo tengo que obligar. Mira, no, esto es diría Samuelson, esto es un bien público, así que a la fuerza todos tienen que pagar ese servicio de seguridad que el Estado da. Lo mismo se argumenta, o él pone de ejemplos, la justicia, aunque ya lo tratamos, la salud pública, bueno, muchos otros, incluso hasta el mismo Estado benefactor. Algunos sostienen que tiene esas características, porque vos no podrías excluir. Hay gente que diría, no, el Estado benefactor yo no quiero pagarlo, no quiero recibir nada y no quiero pagarlo, pero si todos actúan así, no recaudo lo suficiente como para financiar los planes sociales, así que los voy a hacer a la fuerza, ¿no? Nosotros diríamos, y esto es motivo de otra charla completamente que a veces doy acá también, que eso el mercado lo resuelve a través de la generación de trabajos, a través de la ayuda voluntaria, de la beneficencia, de la ayuda mutua, etcétera, etcétera. Cantidad de soluciones. Pero ahora no las vemos. Sí. Buenas tardes, Martín. Soy Erika Aguirre, El Salvador. Yo quería saber un poco tu opinión sobre la privatización del área de las pensiones y los intereses que ganan esto. ¿Cómo lo verías desde tu concepción y qué tan prudente o cómo podría ser un mecanismo de vigilancia de la sociedad hacia estas para que no sean robados en un sistema privatizado también o público? Perdón, no escuché la privatización de qué era. De las pensiones. Pensión, ok. Bueno, a ver, yo sinceramente no le veo ninguna característica de bien público a las pensiones. Las pensiones son claramente un bien privado, se puede excluir al que no paga, digamos, es un ahorro que efectivamente uno hace hacia el futuro cuando sabe que no va a poder sustentarse por sí mismo. Y normalmente el mercado, ¿qué te ofrecería? Todas las posibilidades que te ofrece el mercado para ahorrar hacia el futuro. Podrías comprarte propiedades, como hacía la gente antes, ahorraba comprándose propiedades y viviendo del alquiler. Ahora los mercados te ofrecen todo tipo de inversiones, podés invertir en acciones, en bonos, en acciones de Japón, de China, de lo que sea. Y ahí está. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ofrece un sistema de pensiones que el mercado no pueda ofrecer? Yo no encuentro nada que ya el mercado no ofrezca. El mercado, en última instancia, un sistema de pensiones es un sistema de ahorro que incluso porque no es ni siquiera un seguro. Un seguro vos lo tomás cuando hay un fenómeno aleatorio. Mi casa se puede incendiar o no se puede incendiar. Puedo chocar con el auto o no puedo chocar con el auto. Pero esto no es nada aleatorio, esto es una certeza. Yo voy a ser viejo y no voy a poder trabajar. O sea que acá no hay ninguna incertidumbre. Esto va a ocurrir. Y por eso la gente desarrolla esa motivación para ahorrar respecto al futuro. Entonces, ¿qué me ofrece el Estado? Me dice, yo te voy a tomar el dinero y yo lo voy a usar y después te voy a dar una jubilación. Yo creo que en muchos de nuestros países, si hacemos el cálculo, hemos puesto más de lo que después nos van a dar. Si me hubieran dejado el dinero en mis manos, yo lo hubiera aprovechado muchísimo mejor de lo que lo ha aprovechado el sistema de jubilaciones estatal, que en realidad me ha estafado. A mí personalmente me ha estafado. Lo que me va a dar es una miseria en relación a lo que yo aporté. Entonces, ¿dónde está el servicio ahí para la gente? Ahora, alguno podría argumentar, y quiero separar estos dos temas, bueno, pero ¿qué pasa con los pobres? Excelente pregunta esa, pero debo decir que son dos cosas separadas. Una cosa es que nos preocupemos de los pobres y otra cosa es que el mercado provea o no provea esa solución. El mercado provee la mejor solución a través de todos estos mecanismos de ahorro. ¿Qué pasa con los pobres? Que tienen poca capacidad de ahorro. Bueno, ok, pero podemos perfectamente ayudarlos a que tengan capacidad de ahorro sin montar un tremendo esquema estatal de pensiones y jubilaciones y que termina siendo manipulado políticamente, ineficiente, etcétera. Es decir, es gente que en realidad no es que el mercado no funciona, es que es gente que pensamos que tienen pocos recursos
para que de pronto accedan a alguna solución mejor en el mercado. Bueno, ayudémoslo nosotros, digamos, a que puedan acceder a ello. En fin. Hola. Dale, ¿quién va? Ay. Buenas tardes. Se plantea como una solución institucional para las externalidades del teorema de Coase, ¿verdad? Sí. Pero también se decía que son más de temas ambientales, por ejemplo, las Sí. externalidades. Sí. Pero aún así, con los derechos de propiedad, igual las externalidades, según creo, no se terminan de producir. Es decir, tú puedes tener derecho a contaminar, ya, me pagas porque contaminas, me llega la externalidad a mí, pero aún así sigue habiendo la externalidad. Ok, Sí. entiendo el punto y voy a ahora, esto es fruto también de plantear los temas en forma muy general. Cada uno de ellos daría para una conferencia distinta, digamos, para un curso distinto en realidad. Con los temas ambientales y el derecho de propiedad pasa lo siguiente. Hay dos tipos de contaminación que suelen a veces llamarse así. Contaminación de fondo, una, y contaminación de punto, otra. ¿Qué quiere decir esta contaminación de punto? Que tú puedes saber claramente quién viola el derecho, quién ha creado esa externalidad. Entonces, suponte el caso de una fábrica que le tira humo a mi casa. Está claro eso. Y eso se puede resolver claramente delimitando el derecho de propiedad. ¿Tiene derecho la fábrica a tirar el humo o no? ¿O tengo derecho yo a tener un aire limpio? Ahí, ¿por qué? Porque hay un daño, digamos, directo, ¿no es cierto? Hay otro tipo de contaminación que hace el problema más difícil. Y esto es qué pasa cuando alguien emite y se genera, por ejemplo, una mala atmósfera que daña mi salud, pero yo no puedo decir quién fue el responsable directamente. Suponte que yo vaya a un juez y le diga allá en Buenos Aires, mire, el escape, digamos, el gas de escape de los buses daña mi garganta y yo doy clases, así que me veo perjudicado. Y el juez, ¿qué me diría? Bueno, y dígame, ¿qué bus lo ha dañado a usted en particular? Bueno, no sé, todos los buses. Bueno, ¿y a quién tengo que poner preso yo? Diría el juez. No sé, usted dígame quién es el culpable. Ahí tenés un problema distinto porque es diferente asignar la responsabilidad. Puede haber dos tipos de soluciones ahí. Puede haber una solución tecnológica en el futuro que pueda asignar la responsabilidad. Es decir, no quiero complicar la cosa acá, pero vos podrías saber quién emitió cada partícula y poder asignar quién te está tirando partículas en tu casa, digamos. O puede haber soluciones de otro tipo, como son esas de establecer derechos de emisión que se compran y venden en mercados, etc. Es más complejo, debería incluso presentarlos gráficamente, pero crear una especie de límites a la emisión y luego vender permisos para que los tengan puedan emitir y los que no los tengan no puedan emitir. Entonces generás como una solución de mercado para alcanzar algún límite a la emisión. Entiendo que es más complicado y no lo puedo explicar brevemente. Si tuviera tiempo y si les interesa lo hago, pero no sé, ¿dónde está? Si no está Gabriela, lo hacemos y no le decimos nada. ¿Qué hacemos? ¿Cómo venimos con el tiempo? O una pregunta más o explico este tema. Ustedes decidan. A ver, que explique. Bueno, entonces miren cómo funcionaría eso. Entonces tenemos dos tipos de contaminación. El tema ambiental es fascinante respecto al derecho de propiedad, ¿no? Por ejemplo, en los ríos parecería fácil establecer quién es el contaminador, quién está tirando algo al río. Entonces está violando el derecho de propiedad y por lo tanto hay que ir contra esa persona. El problema es que el Estado es mal propietario, no cuida su propiedad, no cuida el lago. Entonces nuestro argumento sería, esto va a parecer un poco extremo, hay que privatizar el lago, tiene que tener un dueño. Y no piensen en la Exxon o en la Shell, digo, las tribus que viven alrededor del lago, a esos démosle el lago y que lo cuiden ellos,
que sea de ellos el lago. Y van a ver cómo lo van a cuidar. Al que tire un papelito van a ir y le van a caer con el juez, con la policía y con todo lo demás. Pero ahora no son los dueños del lago. Le dan una concesión a la petrolera, a la minera va, tira todo en el lago y las tribus se vuelven locos y qué sé yo, pero hagamos que sea el lago de ellos, el asunto es que haya derecho de propiedad. Bueno, ahí se puede establecer el vínculo directo. En el aire tiene esta dificultad. Hay dos tipos de contaminación. Una dije que es la directa. Acá está la fábrica y acá está mi casa. Y este señor me tira humo a mí. Hay dos soluciones. Una, la de Pigou, que diría, tenés que poner un impuesto a la fábrica tan alto que haga que la fábrica ponga un filtro y le sea más barato poner un filtro que pagar el impuesto. Y con eso va a dejar de emitir. O la de Coase, que dice, hay que determinar quién tiene el derecho de propiedad. Si yo tengo el derecho de propiedad, yo voy a ir a este y le voy a decir, pará de tirarme humo, porque esta es mi propiedad y vos no tenés ningún derecho. Y el juez va a tener que reconocer mi derecho de propiedad. ¿Y cuál es la solución que dice Coase? Y bueno, la fábrica verá. O pone el filtro y deja de emitir, o viene a mí y me da otra solución. Te compro una casa en otro lado, con piscina, con vista al mar, lo que quieras, te compro una. Y o pongo el filtro, o te pago, en fin, lo que sea. Pero tenés que venir a hablar conmigo, que yo soy el propietario y no podés violar mi derecho. O sea que esta diría que dentro de todo es fácil. Pero es más difícil en el otro ejemplo que planteé, ¿no? Cuando hay muchos emitiendo, etc. Entonces ahí estás en problemas y algunos sostienen que la solución debería ser así. Voy a ver si se puede en 2 minutos explicar. Supongamos que hay una ciudad, esta es una ciudad, que se llama Los Ángeles. Y en Los Ángeles uno puede establecer una cierta atmósfera, y se le llama esto burbuja. La atmósfera de Los Ángeles queremos que sea de una determinada calidad. Para que esa atmósfera sea de determinada calidad se pueden emitir a lo sumo CO2, digamos, estoy diciendo cualquier cosa, no, 1000 toneladas al año o al mes, NOx, antes nunca supe mucho de química, pero esto lo leí por ahí, digamos 2000 toneladas, y luego se llaman componentes orgánicos volátiles, 5000 toneladas. Esto es lo máximo que se puede emitir para que esta atmósfera sea de calidad. Entonces, ¿cómo funciona el mecanismo? Bueno, vendo permisos hasta acá, hasta estos límites, y nada más. Quiere decir que yo garantizo que la atmósfera esta va a tener esta calidad. El que tenga que emitir humo o algo de eso tiene que tener un permiso y tiene que comprar estos permisos. Y si no tiene el permiso, no puede, tiene que poner el filtro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Dice el argumento económico, que se va a reducir la contaminación donde sea más eficiente, donde sea más fácil reducirla. ¿Por qué? Supongamos que ahora se han vendido o repartido todos estos permisos, hay 3 fábricas, una A, B y C. Las 3 tienen un permiso, pero podrían poner un filtro que le sale a esta $100.000, a esta le sale $200.000 y a esta le sale $500.000. Pero ahora tienen el permiso, o sea que ahora están emitiendo. Ahora viene una 4ª fábrica que se quiere instalar, una fábrica D. Y a esta fábrica el filtro le sale $1.000.000. Bueno, entonces, ¿cuál es la alternativa? O yo instalo la fábrica con el filtro, que sale $1.000.000, o yo le compro el permiso a otro. Entonces voy y veo, a ver, ¿quiénes hay acá? El filtro de A sale $100.000. ¿Qué pasa si yo le ofrezco a A $150.000? Entonces voy y le digo, te compro el permiso por $150.000. Y A dice, bueno, a mí me conviene. Gasto $100.000 en el filtro y me quedo con $50.000 arriba. Te vendo el permiso. Y a este también le conviene, porque si yo hubiera puesto el filtro me hubiera salido $1.000.000, pero ahora compré el permiso y me salió $150.000. El total de emisión no cambió, solo que lo redujimos
donde era más barato reducirlo, no obligando a este a gastar $1 millón, sino que lo que hicimos fue poner un filtro de 100.000. Sé que es un poquito complicado y lo veo por las caras de todos que miran ahí como diciendo, ¿qué me está diciendo? Me está engañando acá. Pero, en fin, es crear un mecanismo de mercado para que haya compras y ventas en este aspecto en el cual es tan difícil establecer quién tuvo la responsabilidad efectiva de generar esa mala atmósfera en general. Bueno, listo, muchas gracias, chao. Ahora sí, chao. Chao.